¿Qué es la ética? La ética es una disciplina filosófica que reflexiona sobre el obrar humano. Es un saber práctico que tiene por objeto las acciones de los hombres, en tanto requieren ser fundamentadas con sensatez. El hombre puede ser libre y por eso puede actuar de diferentes maneras. La ética nace de la preocupación por realizar el bien. Surge de la reflexión acerca de nuestros modos de habitar el mundo. Desde los filósofos griegos podemos aprender cómo el bien introduce en nuestras vidas la reflexión ética. La palabra ética proviene del griego. En un primer sentido significa habitar, morar, lugar donde se habita. Según esto, podemos definir la ética como el aprender a habitar, a ser habitante de esta casa, de esta ciudad, de este mundo, pero además significa carácter, costumbre, hábito. Como podemos ver, estas dos significaciones no están tan alejadas la una de la otra. El carácter se logra mediante el habitar. Nos enseña a ser libres, a tener el gobierno de nuestras acciones, a través de la cual se va conformando nuestro ser. Aprender a habitar significa además aprender a practicar nuestros hábitos que nos permiten realizar el bien y ser buenas personas. Diferencias entre ética y moral. En el uso corriente no hacemos diferencia entre moral y ética, y la usamos como sinónimos. La palabra ética deriva del griego ethos y moral deriva de la palabra latina mos. A lo largo de la historia de las ideas, estos términos se fueron diferenciando y cada uno adquirió un significado específico. Hablamos de moral cuando nos referimos a todos los comportamientos, los valores, las acciones de los hombres. Esto significa que los problemas morales son los que comprenden la acción intersubjetiva, acción que involucra directa o indirectamente a más de un sujeto, y todo aquello que una sociedad ha establecido para que sea posible la convivencia, sin que se haya escrito, por ejemplo, en códigos civiles. La ética parte de la filosofía que analiza y sistematiza los actos que quedan comprendidos en la moral. Es decir, que la moral se aplica al ámbito de las acciones concretas de los hombres, a lo que hacemos teniendo en consideración del otro o no, cumpliendo una norma o siguiendo cierto valor que se respeta en nuestra sociedad. La ética está encargada de hacer teorías sobre esas acciones. Analizan las acciones buenas o malas, pensar qué es un valor o principio moral cuando respetamos una norma o por qué no cumplimos. El objeto de estudio de la ética son los actos humanos. El acto humano es una acción hecha por el hombre y el hombre tiene tres facultades. Las facultades son la voluntad, la conciencia y la libertad. Los actos humanos son conscientes y voluntarios. Se realizan con la intención de alcanzar un fin y hace al sujeto responsable de sus acciones. Las acciones involuntarias son las que se realizan sin intención y ellas pueden ser forzosas cuando se realizan por la fuerza o por la ignorancia o error. Las acciones voluntarias son aquellas que tienen origen en la persona y por lo tanto lo hacen responsable de sus actos. La acción debe de ser libre para que el agente sea responsable de ella. Si una persona sufre de una enfermedad que lo hace mentir, no será responsable por él. Conciencia moral. La capacidad que tienen las personas para conocer y juzgar las acciones buenas o malas. La conciencia moral mueve y orienta nuestra conducta en dirección correcta. La conciencia puede ser heterónoma cuando la conciencia se guía por el mandato de otra persona, de la familia, la sociedad, la moda, tradiciones, etc. Autónoma cuando la propia conciencia propone normas morales que guían las acciones con reflexión
y sin coerción. El bien, lo bueno, es un valor positivo que todos buscamos. En sentido moral, el bien es lo que nos guía y determina lo que debemos hacer, y de ese modo conseguiremos ser virtuosos. Alguien virtuoso realiza el bien habitualmente. Por ejemplo, podemos nombrar como personas virtuosas que son ejemplos en el mundo a la Madre Teresa de Calcuta, al Papa Francisco, a Martin Luther King, a Mahatma Gandhi y a Nelson Mandela. ¿Qué podemos decir con respecto a qué es la libertad? Así como la evolución en el individuo desde la heteronomía moral hasta la autonomía es un proceso que requiere de la maduración del pensamiento y abarca las etapas de la vida, en la historia de la humanidad, el concepto de libertad como valor moral aparece tardíamente en la Edad Moderna. La ética grecorromana gira en torno del concepto de virtud y no del de libertad. El orden moral está basado en el orden natural y ser virtuoso es actuar de acuerdo con las leyes de la naturaleza. En la Edad Media, con el cristianismo, se pasa a una ética de la persona. El ser humano se descubre como conciencia. En la valoración del acto moral se tiene en cuenta la intención. La ley moral se basa en un orden sobrenatural, la ley develada. La ética trata de conciliar esta ley heterónoma y la libertad de la persona. La libertad se entiende como libre albedrío, elegir entre opciones. Recién en la modernidad aparece la libertad como valor. Se considera al hombre como un agente moral autónomo con respecto a la naturaleza y a la sociedad. El hombre se da a sí mismo la ley moral, y en esto consiste la libertad. La ética insiste en la autonomía de la ley moral, la que no puede estar fundada en algo exterior al hombre, sino que su origen debe estar en el hombre mismo, en la razón humana. Ser libres implica responder por nuestros actos ante nosotros mismos y los demás. Las personas son parte de mi realización como ser humano y al mismo tiempo el límite de mi acción. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Ética normativa. Centra su estudio en la fundamentación racional de las normas, los valores y los criterios morales, así como también en la justificación de los juicios morales. Sin embargo, las éticas normativas difieren en cuanto a los criterios de apreciación en los que se funda la vida moral. Hay dos posturas contrapuestas: uno, las éticas teleológicas; dos, las éticas deontológicas. La ética griega, de orientación teleológica, tiene su más importante representante en Aristóteles, quien denomina ciencias prácticas a las disciplinas relacionadas con las acciones humanas. Dentro de ellas ubica la ética y la política. En ambas se manifiesta la preocupación del pensador griego por la felicidad de los hombres, mientras en la ética nos muestra el estilo de vida que conduce a la felicidad humana. En la política se refiere a las formas de organización social que hacen posible ese estilo de vida. En su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles dice que lo bueno o el bien se vincula con un objetivo, un fin. Es decir, las acciones humanas y en general todas las cosas tienden a la realización de un fin. Y como dichas acciones pueden referirse a variadas actividades, hay también muchos fines y por lo tanto muchos bienes, pero no todos ellos se buscan por sí mismos, sino que algunos fines se buscan como medio para lograr alcanzar otra cosa. Para ser feliz hay que cultivar una serie de virtudes, siendo la más importante la prudencia. Es prudente quien actúa buscando lo que más le conviene durante su vida,
Ser prudente es elegir el medio entre el defecto y el exceso, entre la temeridad y la cobardía, entre el despilfarro y la avaricia. Sabe apreciar la amistad, el cariño, la lealtad y no se deja engañar por el éxito fácil. Ética deontológica. La ética kantiana busca el bien supremo, aunque pueda alcanzarse sin tener en cuenta las consecuencias del acto. Una acción es buena cuando se actúa con voluntad. Para Kant, una persona actúa con buena voluntad cuando lo hace respetando las normas morales. La voluntad es buena cuando es guiada por la razón más allá de los deseos o gustos. Una acción es buena cuando se realiza por deber como mandato impuesto por el propio individuo y actúa de acuerdo con una ley moral universal, única, que se denomina imperativo categórico. La razón distingue dos aspectos. 1. Razón teorética, que se refiere al conocimiento de la naturaleza, mundo de lo que es. 2. Razón práctica, que se refiere al campo de las acciones humanas, mundo moral. En la vida cotidiana, en las relaciones con los otros, nos guiamos por un conjunto de principios morales. No debo robar, no debo matar, no debo mentir, que Kant denomina máximas. Las máximas constituyen el fundamento subjetivo de la acción, aquello por lo cual se realiza determinado acto. La máxima tiene un contenido particular, referido a actos particulares. El imperativo categórico, en cambio, es un principio objetivo, que no está relacionado con situaciones particulares de elección moral, sino que establece el marco formal al que deben ajustarse todas nuestras acciones, en cualquier tiempo o lugar. El imperativo categórico no nos dice qué actos debemos realizar, sino cómo debemos realizar cualquier acto. En el presente trabajo hemos desarrollado diferentes conceptos sobre la materia ética, pero dado el espacio limitado de tiempo, hemos dejado atrás muchas teorías éticas que cada filósofo ha desarrollado a lo largo de la historia. Solo nos limitamos a Aristóteles y Kant como ejemplos de las éticas filosóficas tradicionales. Este trabajo fue realizado para la materia ética del profesor Alberto Laverde del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 126 de la ciudad de Salto.